número 5 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión número 6 queda a disposición de los señores y señoras parlamentarias. La secretaria y abogada dará lectura de la cuenta. Gracias, presidenta. Tenemos documentos para la cuenta. Hay un oficio del fiscal nacional mediante el cual comunica que el informe de la Policía de Investigaciones denominado Análisis del Funcionamiento Residencial en Centro Dependiente del Servicio Nacional de Menores nació a propósito de un requerimiento de la Fiscalía Regional de Los Lagos el año 2017 y en él se han sistematizado los datos levantados a nivel nacional, entregando una caracterización de la situación de los niños, niñas y adolescentes, y se entregaron además conclusiones, entre ellas la existencia de vulneraciones de derechos como maltrato cometido por pares y por personas que desempeñaban funciones de cuidado en dicho centro. No obstante, señala que el informe no contiene descripciones específicas de eventuales hechos constitutivos de delitos, individualización de posibles niñas, niños o adolescentes víctimas, ni la identidad de los posibles infractores. Agrega que la información fue puesta a disposición de las fiscalías regionales para que se analizara la necesidad de abrir investigaciones de oficio respecto a los hechos de violencia en contra de niños, niñas o adolescentes o para ampliar indagatorias en curso respecto a los mismos hechos. En el caso de hechos constitutivos de delito contra la indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes bajo protección y cuidado del Servicio Nacional de Menores y sus organismos colaboradores, reitera que su competencia se entregó al fiscal regional metropolitano Occidente en el año 2016. Este documento, con el detalle, porque vienen otras medidas más que el fiscal nacional señala como que adoptó la fiscalía, fue enviado a los correos de las y los integrantes de la comisión. Un correo electrónico de la directora de la ONG Emprender con Alas, señora Vanessa Hermosilla, por el cual informa que la ONG realiza acompañamiento a madres de hijos institucionalizados y por ello solicita audiencia para entregar testimonio y recomendaciones ante situaciones de abusos y delitos sexuales y el rol que debería cumplir el Estado. Oficio el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, por el cual excusan la asistencia de la directora nacional por encontrarse haciendo uso de su feriado legal, no obstante manifiestan la disposición para asistir a una próxima sesión. Y finalmente hay un correo electrónico del señor Anuar Quesille, mediante el cual excusa su participación en la sesión de hoy, ya que a la fecha no desempeña cargo como funcionario de la UNICEF Chile y entiende que la invitación sería para oír a algún representante de la UNICEF. Esa es toda la cuenta, Presidenta. Presidenta. Muchas gracias. Ofrezco. Tiene la palabra, diputado, que no lo veo desde acá, creo que el diputado Sofía. Gracias, Presidenta. Sí. Presidenta, es respecto de la respuesta de don Jorge Abbott, el fiscal nacional del Ministerio Público. El texto de la respuesta del fiscal nacional, Presidenta, en relación con el informe de la PDI, es de una falsedad de principio a fin. Este informe, sobre el cual se le pidió cuenta al fiscal nacional, fue tratado en una sesión de la Comisión de Constitución, en que estaban además el ministro de Justicia, la directora nacional del Sename de la época, el fiscal nacional subrogante y el director nacional de la PDI, hoy día formalizado por fraude al fisco. En este informe que nos ha leído la señora secretaria, dice que, comillas, cabe indicar que el informe, el de la PDI, no contiene descripciones específicas de eventuales hechos constitutivos de delito, individualización de posibles niños, niñas o adolescentes víctimas, ni la identidad de los posibles infractores. Eso, Presidenta, es absolutamente falso. Tengo en mi poder el informe de la PDI y lo que contiene ese informe es exactamente lo contrario de lo que dice el fiscal. El informe de la PDI, que no es en realidad un informe de la PDI, sino que de una fuerza de tarea intersectorial incorporada por profesionales de distintas disciplinas, dice, por ejemplo, que el 59% de los delitos cometidos en contra de niños, niñas, adolescentes, fueron cometidos por
funcionarios del Sename. Es decir, si la fuerza de tarea sabe quién cometió los delitos, obviamente también sabe qué delitos cometieron y quiénes fueron las víctimas, porque ellos recorrieron el 100% de los centros. Como lo he señalado antes, en uno solo no los dejaron entrar para hacer la investigación. Entonces, es tremendamente grave, gravísimo, que el fiscal nacional le mienta a una comisión investigadora. Podrá tener la autonomía que necesita para el desarrollo de las actividades institucionales propias del Ministerio Público, pero no tiene autonomía para mentir. Y eso es lo que ha hecho en este informe. El mismo informe dice que en el 100%, por favor, en el 100% de los centros visitados se vulneran sistemáticamente los derechos humanos a través de actos que implican violencia física, psicológica y sexual. Lo dice el informe. Lamento no tenerlo aquí, pero lo puedo entregar, le puedo mandar una copia a la próxima sesión a la comisión, para que podamos hacer el contraste de lo que dice la PDI y las mentiras del fiscal nacional. Esto es escandaloso, Presidenta. Esto es escandaloso. Y yo espero que por un mínimo pudor institucional, el Ministerio Público se haga cargo de las cosas que dice. Es lo mínimo que podemos pedir como comisión investigadora. Habla de la prescripción. 5 casos en que habría habido abusos, dice, nosotros pedimos la información, pero resulta que no pudimos hacer nada porque estaba prescrito. Claro, prescribieron el año 2016 y 2018. Lo que no dice es que tomaron conocimiento de esos delitos el 2014. Entonces los delitos no prescribieron, Presidenta. Los dejaron prescribir, que no es lo mismo. Los dejaron prescribir. ¿Por qué lo dejaron prescribir? ¿Quiénes estaban comprometidos en la comisión de ese tipo de delitos? ¿Qué pasó con los niños que fueron víctimas de esos delitos? ¿Qué pasó con sus familias? Es realmente indignante ver cómo se puede llegar a tal nivel de maldad, protegiendo redes inescrupulosas de abusos de niños y haciéndolo con una liviandad que francamente es difícil de poder asumir. Es lo que quería plantear, Presidenta, y quiero pedir su anuencia para poder entregar uno de los volúmenes, que es el resumen de 25 volúmenes que están escondidos en el Ministerio Público y que están escondidos por orden del fiscal nacional, porque no quieren que se conozcan, pero en ese volumen aparece el resumen de todo el trabajo hecho, quiénes lo hicieron y cuál fue la metodología que utilizaron y el resultado. Yo creo que lo menos que podemos hacer es invitar nuevamente, Presidenta, al fiscal nacional a que venga a esta comisión. Creo que es urgente. No tenemos mucho más tiempo, lo sé, tenemos una agenda apretada, lo sé, pero esto es la mentira institucionalizada de parte del Estado respecto de los abusos de todo tipo en contra de los niños que están precisamente debiendo ser protegidos por el Estado. Gracias, Presidente. Gracias a usted, diputado Zafirio. Tengo a bien que pueda incorporar a esta comisión la información que usted señala tener, el tomo de esta investigación, si se puede incorporar a la información recabada para efectos de poder redactar el informe final. Me parece apropiado, no sé si puede hacerse de esa forma, secretaria, la incorporación del documento. Sí, Presidenta, es posible. Que me lo Perfecto, haga llegar el diputado Zafirio y lo vamos como anexo al informe, lo vamos a poner. Muchas gracias. Y si tiene a bien, diputado Zafirio,
eh, quizás oficiar al Ministerio Público, si bien en nuestra calendarización está el Ministerio Público, si me ayuda la secretaria, entiendo que en la sección del 13 de este mes, lo estamos revisando, pero está. Quizás sería bueno insistir con un oficio, volviendo a recalcar la importancia de que puedan asistir, porque como bien sabe el diputado Zafirio no está obligado a venir, y la verdad es que yo soy parte de la Comisión de Seguridad y de Género, y muchas veces les hemos cursado invitación al fiscal nacional para venir a discutir ciertos proyectos de ley, y nunca ha venido a la sesión de seguridad ni a la sesión de género, a la comisión de seguridad ni a la de género. Entonces, yo veo muy probable que tampoco venga a esta comisión. Quizás sea bueno que podamos insistir a raíz de esta información que se ha enviado, la preocupación de esta comisión de que pueda venir a explicar sobre aquello en particular. No sé cómo lo ve, diputado Zafirio. Presidenta, yo creo que, muchas gracias, yo creo que vale la pena hacer el esfuerzo. Muchas El 17, gracias. el 17, Presidenta, si me permite, el 17 lo tenemos considerado en la calendarización al Ministerio Público, ahí podríamos en la invitación especificarle que venga, que se refiera a lo dicho en este oficio respuesta. Sí, 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 sí. Yo creo que el día mostrando preocupación por la respuesta del oficio que se ha enviado por parte del Ministerio Público y la información de este año, y reforzar ahí mismo en el oficio que enviamos hoy la necesidad de que venga personalmente a esta comisión el día 17. Creo que eso le daría un poquito más de urgencia. Si la comisión lo tiene bien. Perfecto, tomamos el acuerdo entonces. ¿Ofrezco palabras sobre la cuenta? Ofrezco la palabra. La diputada Olivera, presidente. ¿Puntos varios? ¿Sobre la cuenta o en puntos varios? Sí, no, sobre la cuenta. Sobre la cuenta, presidente. Tiene la palabra, diputada. Sí, sobre la cuenta, presidenta, hay alguien que solicitó ser escuchadas, no sé, me parece importante saber cuál es lo que exponen ellos dentro de lo que quieren comentar, porque trabajan con familias, decía ahí, de niños que han sufrido abuso. Entonces sería bueno escucharla a ella o no sé, es- no creo que sea factible que envíen por escrito, pero lo mejor, no sé, buscar la forma de poder tener también en la exposición de ellos. Muchas. Ah, la tiene. Gracias, diputada Olivera. ¿Está considerada esa audiencia? Entiendo que no, la verdad, secretaria. Yo les quería proponer lo siguiente. Pasa que la calendarización está súper apretada para poder terminar en este periodo legislativo. Hoy día le hice llegar a la secretaria una nueva propuesta de organización de aquí hasta ese periodo. Pero, por ejemplo, el día de hoy teníamos 4 invitados y se excusaron 2, así que solo vamos a tener 2 invitados. ¿Podríamos dejarlo como en una especie como de lista de espera para el caso de que nos llegara una excusa? ¿Sí, secretaria? Presidenta, la tenemos, no, lo tenemos, esta fundación la tenemos en la calendarización nueva que me envió. Lo que pasa es que son tantos que claro, es posible no acordarse, pero está aquí ella y otra audiencia que nos habían pedido con anterioridad de un señor que escribió un libro, que fue víctima, él también sí. lo tenemos en esta nueva programación que me hizo llegar hoy. Perfecto, entonces no he dicho nada, están consideradas en la programación. ¿Ofrezco la palabra sobre la cuenta? Diputado Toa, creo, ¿no? Diputado Toa tiene la palabra. Gracias, presidenta. En la misma dirección, en la primera sesión nosotros propusimos escuchar al Poder Judicial de la región del Biobío, dadas las situaciones sensibles que ahí existen, y estoy plenamente consciente de las dificultades que hay de poder escuchar a todos los invitados que quisiéramos
por razones de tiempo, pero doña Claudia Castillo Merino, abogada jueza de familia de Concepción y miembro de la Comisión de Infancia de la Asociación de Magistradas y Magistrados, estuvo invitada a la sesión pasada y por razones de tiempo no pudo ser escuchada. Yo pensaba que estaría convocada el día de hoy, pero desgraciadamente no es así. Entonces quisiera preguntar a la Secretaría si en esta reagendación está considerada y cuándo. Gracias, Presidente. Gracias a usted, secretaria, si nos ayuda. Sí, Presidenta, precisamente yo me he comunicado con ella y también con su asesora para hacerle ver que no habíamos alcanzado y la tenemos, porque ya tiene su exposición hecha, para un día, el jueves 13 de enero, en una sesión especial que se está proponiendo que van a traer impreso ya el listado de invitados. Vamos a tener que sesionar los días los lunes como ordinario y los jueves especiales, porque nos quedó también la jueza Castillo, nos quedó un señor Alvear que también quedó sin hablar y la directora del Servicio Mejor Niñez, que está con vacaciones, también la tenemos reagendada para el día 13. Esas 3 personas. Perfecto, muchas gracias, secretaria. ¿Le quedó clara la duda, diputado Toa? Perfecto. Entonces, ofrezco la palabra en puntos varios. No habiendo entonces más solicitudes de palabra, vamos a dar inicio a la orden del día. El día de hoy teníamos 4 invitados, pero como ya se ha leído en la cuenta, 2 de ellos se excusaron. Así que vamos a recibir solamente 2 invitados. Vamos a recibir en primer lugar a la directora del Servicio Nacional de Menores, a Rosario Martínez, que nos acompaña el día de hoy. Tiene la palabra, Rosario, gracias por acompañarnos y tiene la palabra hasta por 15 minutos. Buenas tardes, Presidenta, muchas gracias. Saludos por su intermedio al resto de los diputadas y diputados presentes en esta comisión. Si me permiten compartir pantalla para poder presentar la presentación. Sí, claro, le vamos a autorizar en breve. Listo. Se ve perfecto. ¿Se ve perfecto? Sí. Súper, muchas gracias. Bueno, comentarles en primer lugar la importancia y agradezco la oportunidad de participar en esta comisión especial para trabajar los temas de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Este, como ustedes saben, es un fenómeno multicausal de muy compleja abordaje. En particular, tiene profundas causas culturales que es importante que se puedan erradicar y avanzar, ¿cierto?, en los proyectos de ley presentados para poder tipificar este delito y aumentar, ¿cierto?, las atribuciones investigativas asociadas para poder llegar con aquellas personas que están hoy día abusando de niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Como ustedes muy bien saben, en enero de 2021 se promulgó la ley 21.302 que crea el nuevo servicio de protección especializada Mejor Niñez. Ese servicio entró en vigencia el 1 de octubre, es un servicio que, como ustedes muy bien saben, es el continuador legal de todo lo que tiene que ver con la protección y adopción que se veía antes desde el Servicio Nacional de Menores. Y por tanto, solo recalcar acá que lamentablemente, dado de la pérdida de atribuciones del Servicio Nacional de Menores en esta área, es que toda la información respecto al área de protección y adopción hoy día no es manejada por el Servicio Nacional de Menores y es manejada por el nuevo Servicio Mejor Niñez. Hoy día, nuestro público objetivo sigue siendo, ¿cierto?, adolescentes y jóvenes que han entrado en conflicto con la ley en el marco de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, y eso es lo que voy a profundizar en mayor detalle. Sin embargo, vamos a dar algunas cifras a disposición en la mesa, a la comisión, en particular con respecto a datos que se manejaban previo al traspaso de la información al nuevo Servicio Mejor Niñez, y que fue información que fue traspasada al nuevo servicio en documentos oficiales para que pueda ser abordada desde la nueva institucionalidad. Hoy día, entonces, nuestro público objetivo son adolescentes y jóvenes que han entrado en conflicto con la ley,
Actualmente nosotros tenemos 5.996 jóvenes y adolescentes vigentes en el servicio. De aquellos el 90% son hombres y el mayor porcentaje, el 65% de los sujetos de atención son mayores de edad. Ahí. Respecto a información que manejábamos previo al traspaso a nuevo servicio, comentarles que el año 2006 se crea el programa de protección especializada en explotación sexual comercial infantil, el programa PEE, y el año 2019 estas orientaciones técnicas son trabajadas nuevamente para profundizar, ¿cierto?, el área de reparación del daño de este fenómeno, y comienza a aumentar, ¿cierto?, los programas a nivel nacional, y actualmente, o a la fecha del traspaso a nuevo servicio, se contaban con 17 programas en esta materia en 11 regiones del país, esperando que esto pueda ser continuado por el nuevo servicio Mejor Niñez. Nuestra reflexión para no tener este programa, dada la importancia que tiene y dado también el terrible daño que generan los niños y adolescentes de haber sido víctimas de estos delitos, tenía que ver con restricciones presupuestarias, pero también con que faltaba oferta, ¿cierto?, organismos colaboradores especializados en esta materia. Por tanto, es un tema que hay que seguir trabajando para poder contar con una oferta especializada en todos los territorios nacionales para poder tener a todas aquellas personas que lo requieran una oferta. Respecto a los niños, niñas y adolescentes que estaban vigentes en el programa especializado, entre el 2019 y septiembre de 2021 se contaba con 929 niños, niñas y adolescentes. En particular, principalmente eran mujeres las que estaban vigentes en el programa, y particularmente tenemos que 713 niños, niñas y adolescentes en el tramo etario de entre 15 y 17 años, que era el principal tramo etario del público objetivo del programa. Respecto a las listas de espera, reitero, entre el 2019 y el 2021, con las cifras que manejamos previo al traspaso a nuevo servicio, teníamos vigentes 48 niños, niñas y adolescentes en lista de espera, nuevamente principalmente mujeres, y se repiten, ¿cierto?, los tramos etarios. Respecto a circulares levantadas por posibles víctimas de delitos de explotación sexual, a la fecha del traspaso, existían desde el 2019 en adelante, existían 310 circulares, todas ellas fueron informadas debidamente al Ministerio Público, y por protocolo interno del servicio no solamente notificadas al Ministerio Público, sino que también a los tribunales competentes en la materia, dependiendo del público objetivo, y en particular, lo más importante, a las familias de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que hayan sido afectados por este fenómeno. Respecto a la profundización que podemos realizar en el área de justicia juvenil. Señora Martínez, disculpe que la interrumpa, pero el PPT no avanza. ¿No Está avanza? pegado, no. A ver, voy a dejar de compartirlo, voy a compartir de nuevo, perdón. ¿Ahí están viendo? Sí, Sí. ahí sí. ¿Ahí avanza? Ahí sí. Enviaré esta presentación para que puedan tenerla en su documento, señora presidenta, posterior a mi presentación. Bueno, respecto a la pública objetivo del Servicio Nacional de Menores y la competencia, el área de competencia del servicio actualmente, en el área de justicia juvenil, desde el año 2019 hasta diciembre del 2021, se habían levantado 73 circulares por delitos contra la indemnidad sexual, de ellos 10 posibles hechos constituidos de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, todas ellas denunciadas respectivamente al Ministerio Público. De las 10 situaciones, 6 habrían ocurrido dentro de un centro privativo de libertad,
4 de ellas se mantiene como presunto agresor a un funcionario del servicio o a un colaborador. En particular, 3 fueron funcionarios del Servicio Nacional de Menores los victimarios, y en un caso fue un colaborador de una UCA que trabajaba dentro del centro. En las 4 se tomaron las medidas disciplinarias correspondientes y se sacaron de sus funciones aquellos funcionarios que estaban agrediendo a los jóvenes y adolescentes del centro. Además de las circulares, en el fondo, cada vez que se levantan estos hechos y los sumarios administrativos que se pueden hacer y sacar de las funciones a aquellos funcionarios que estaban involucrados, se articulan distintas acciones dentro del servicio para poder resguardar al joven o adolescente afectado y principalmente garantizar sus derechos. Actualmente, a la fecha del traspaso, podríamos decir, de los jóvenes del área de justicia juvenil que además habían sido derivados al programa de explotación especializado en explotación, eran de 26. Se repite los mismos patrones, principalmente eran mujeres y principalmente entre los 16 y los 17 años. Respecto a cómo se ha abordado este fenómeno dentro del servicio, comentarles que uno de los principales problemas que se ha mencionado otros expositores de esta comisión era la falta de capacidad de detectar tempranamente estos hechos, y por tanto el año 2007 se crea un buzón de denuncia en los centros de administración directa, de manera que adolescentes y jóvenes puedan entregar información en este buzón y de manera anónima para que pueda ser trabajada por funcionarios administrativos y no necesariamente aquellos con trato directo, de manera de resguardar, ¿cierto?, la protección de la víctima. Además, como ustedes bien saben, en el año 2019 se implementa las circulares 5 y 6, herramientas por medio de SENAINFO, ¿cierto?, que nos permiten conocer hechos eventuales constitutivos de delito. Y también se crea el módulo RUSC, que es el módulo Registro Único de Seguimiento de Casos, ese mismo año. Es un módulo que hay que seguir avanzando en su implementación, incorporación de documentación y verificadores, pero es un módulo que nos ha permitido, tanto la circular 5.6 como el módulo RUSC, nos ha permitido contar con información respecto a este fenómeno en particular y otros fenómenos que ocurren para poder abordarlos de mejor manera. Además, el año 2019 también se implementa un nuevo protocolo de visitas de los directores regionales de los centros, y en esas visitas lo que se busca son entrevistas individuales con los jóvenes, de manera que ellos también puedan aprovechar esa instancia para denunciar eventos que pueden estar siendo afectándolos. Y dado la gravedad de este fenómeno y en particular a la sensibilidad que tiene y a mi interés por avanzar en esta materia, es que se incorpora dentro del módulo un botón para detectar en fondos posibles hechos de explotación sexual comercial de niños y adolescentes en febrero del 2021. Y así, en el fondo, poder tener datos estadísticos más concretos que nos permitan avanzar no solamente en estrategias persecutorias con el Ministerio Público, sino que también en estrategias preventivas. Además, el servicio, ustedes conocen, cuenta con mecanismos externos de denuncia, que son las conocidas visitas de los jueces a los centros privativos de libertad, las visitas de los defensores, la Comisión Institucional de Supervisión de Centros, las visitas a la Defensoría de la Niñez y las visitas del Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué hemos estado trabajando? A finales del 2020 se hizo una primera capacitación para sensibilizar a los funcionarios en materia de delitos contra la intimidad sexual que afectan a niños y adolescentes, y se activó una comisión de expertos para poder trabajar respecto a cómo prevenir el fenómeno, y no solamente poder detectarlo, sino que también prevenirlo. Esta comisión de expertos ha estado trabajando en un protocolo de prevención, protocolo que está a las puertas de ser enviado a la comisión para que puedan ser aprobados y implementados, en nuestro caso, para los centros de justicia juvenil. Sin embargo, este protocolo también será compartido al nuevo servicio Mejor Niñez, de manera que ellos puedan evaluar la incorporación de dicho protocolo a
áreas de interés. Además, hace poco se lanzó la guía operativa de intervención con perspectiva de género y actualmente estamos trabajando en la implementación de esa guía operativa y estamos trabajando en el área de formación continua, a propósito también, ¿cierto?, de la creación del nuevo servicio de reinserción social juvenil. Esta área lo que busca es aumentar las competencias técnicas de los equipos, tanto de trato directo como a nivel administrativo, de manera que podamos contar con más y mejores herramientas para hacer nuestro trabajo y también tener más herramientas para la atención reparatoria especializada en caso que se requiera. Eso es, Presidenta, lo que presentamos hoy día en esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, directora, por su presentación. Quiero ofrecer la palabra a los diputados y diputadas para hacer preguntas, comentarios. Si podemos dejar de compartir pantalla para que nos veamos. Eso, súper. No veo. Si me puede ayudar, secretaria, con las palabras, porque no estoy viendo. El diputado Zafirio, presidente. Ahí está, diputado Zafirio. Gracias, presidenta. Sí, la verdad es que el mandato que tiene esta comisión está asociado a la existencia de abusos sexuales que se traducen más bien en una suerte de organización criminal para la explotación sexual infantil. Yo entiendo que tratándose de los más chiquititos, los que están bajo la protección del Estado, hoy día lo estén bajo el servicio de Mejor Niñez. Pero respecto de quienes están por razones de haber infringido la ley, es decir, los adolescentes infractores de ley, la situación es tan dramática como la de los más pequeños. El hecho de haber infringido la ley no significa que el Estado se pueda tomar la libertad de permitir además que los violen, para decirlo en castellano, digamos. Y eso, claro, sobre eso no ha hecho referencia, presidenta, la directora del Sename. Lamentablemente, gracias. Gracias, diputado Zafirio. Ofrezco la palabra. Diputada Erika Olivera. Gracias, presidenta. Sí, yo también un poco en la línea del diputado Zafirio, pero aún así quiero realizar unas preguntas a la directora. Ella dentro de la intervención habló de los oficios que han enviado al Ministerio Público, ¿cierto? Y que algunos de ellos han sido tomados, otros parece que no. Pero también habló de un número de funcionarios que en el fondo fueron, no sé si denunciados, pero cometieron abusos en contra de menores. Entonces me gustaría saber qué pasó con esos funcionarios, porque en ninguna parte de la intervención escuché decir que esos funcionarios hoy día estaban separados de sus funciones, que ya no están bajo no tienen bajo su cuidado a ningún menor, a ningún niño ni adolescente. Entonces me gustaría si nos puede aclarar eso, qué pasa con esos funcionarios, fueron denunciados, hoy día están, ¿qué ha sido de ellos en realidad? Eso es lo que me gustaría saber. Y respecto del buzón de denuncia al que hizo mención también, me gustaría saber si ese buzón de denuncia ha dado algún resultado. Por ejemplo, ¿cuántas denuncias han recibido, no sé, en un año o en 6 meses? ¿Tiene algún resultado? Porque finalmente uno lo que ve es que este tipo de delitos viene desde hace muchos años. Entonces se van creando programas nuevos en donde se invierten recursos, que son recursos estatales, y finalmente no traen ninguna, o lamentablemente muchas veces uno ve que no traen solución. Seguimos viendo a niños que son abusados, que son explotados, y que terminan muchos de ellos muertos también. Entonces,
cuál es realmente la función que cumplen esos diferentes programas y si tienen resultado o no. Eso, Presidenta, muchas gracias. Gracias a usted, diputada Olivera. ¿Hay más solicitudes de palabra en la sala? Voy a tomar yo la palabra entonces para algunas preguntas. Lo primero que quería plantearle a la directora del Sename, a doña Rosario, es la necesidad de que nos puedan contestar los oficios que desde esta comisión hemos enviado. Ya van 4 oficios, prácticamente en todas las comisiones enviamos oficios con información muy relevante para poder determinar las responsabilidades políticas y administrativas y los pasos a seguir para prevenir la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, y no hay ningún oficio que haya sido contestado por parte de su servicio. Entonces quisiera pedirle por favor la celeridad y el compromiso en esta comisión de poder contestar esos oficios. Y mientras tanto hay algunas preguntas que nos han ido quedando en el tintero que me gustaría que nos pueda contestar el día de hoy, si es que tuviese la información. Como puede tener a la vista probablemente en la citación, el día de hoy está invitada la magistrada Geldres. Y quisiera preguntarle a usted si sabe cuál es la situación de los niños, niñas y adolescentes que estaban en el CREAD al momento de la visita de la magistrada. Si tiene esa información, ojalá detallada, de la cantidad de niños, niñas y adolescentes y el detalle de la situación en la que está cada niño, niña o adolescente. Luego, mi pregunta súper básica para poder trabajar en esta comisión. ¿Sabe Sename cuántos niños han sido víctimas de explotación sexual comercial, niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado de su servicio? Después, también, hay una situación y perdonen que sea majadera, pero que es bien dolorosa. Se ha informado en esta comisión de que al cerrar ciertas residencias, hay niños, niñas y adolescentes que, habiendo sido víctimas de explotación sexual comercial, han quedado en situación de calle. Quisiera saber si usted tiene información sobre esto, si sabe cuántos niños, qué niños están hoy día en esa situación. También quisiera preguntarle sobre su relación con el Ministerio Público. ¿Cómo se ha relacionado Sename con el Ministerio Público? Porque también durante esta comisión hemos podido tomar nota de ciertas negligencias por parte del Ministerio Público, y quisiera saber cómo fue la relación entre el Sename y el Ministerio Público a la hora de abordar tanto la prevención como atender los casos de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Esas son mis preguntas. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, le damos la palabra a nuestra invitada para que conteste. Muchas gracias. Respondiendo a las preguntas, todos los hechos, en el fondo, posibles de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, tanto del área de protección hasta el 30 de septiembre como en el área de justicia juvenil, han sido denunciados al Ministerio Público. Y no solamente denunciados, en el fondo, como mencioné, también tenemos un convenio, ¿cierto?, elaborado con el Ministerio Público para enviar la información a través del Ministerio de Justicia a la fiscal de foco designada por el fiscal nacional, para poder abordarlo de manera más juntar las causas y mayor inteligencia asociada para poder abarcar, ¿cierto?, descubrir quiénes son aquellos personas en el fondo involucradas en estos hechos. Voy a partir en orden, en el fondo en general, lo que plantea la diputada Olivera. Efectivamente hubieron 3 funcionarios de los 10 posibles hechos de explotación sexual comercial de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. En el área de justicia juvenil, los 3 funcionarios fueron separados sus funciones y los 3 funcionarios fueron denunciados al Ministerio Público como corresponde, además de iniciar procesos administrativos para poder, en el fondo, generar las sanciones disciplinarias necesarias. Pero para informar, todo se fue denunciado al Ministerio Público propiamente tal y además separado sus funciones de manera de que proteger que puedan haber más jóvenes o adolescentes que puedan ser víctimas de estas personas. Respecto al buzón de denuncia, el protocolo es revisar el buzón de denuncia tanto a nivel regional como nacional. En estas revisiones del buzón, de lo que ponen los jóvenes en este buzón,
se fiscaliza y se articula, se crea una circular de ser necesario de posibles hechos constitutivos de delito que puedan ser relatados por los mensajes de los jóvenes o adolescentes. Y finalmente, respecto de la evaluación, ¿cierto?, de los programas reparatorios en materia de especializados de explotación, no existen análisis de evidencia respecto a esos programas. Creo que es algo que hay que seguir avanzando, es algo que el nuevo servicio, ¿cierto?, está llamado a realizar, evaluación sobre su oferta programática de manera de poder mejorarla y entregar más y mejores herramientas a los niños, niñas y adolescentes que están bajo el cuidado por haber sido vulnerados sus derechos. Por tanto, no tenemos evidencia de sus resultados y por tanto es necesario poder avanzar en esa materia y así tener programas que efectivamente logren los resultados esperados en el diseño del programa. Respecto a los oficios, Presidenta, comentarle que ya hemos respondido algunos oficios a la Comisión. Sin embargo, aquellos que tienen datos en materias de protección especializada, como mencioné, son información que ya no manejamos por haber perdido la potestad en materias de protección. Por tanto, fueron solicitadas al nuevo servicio Mejor Niñez. Estamos a la espera de su respuesta, pero es Mejor Niñez quien debe reportar esa información, dado que ellos son los que manejan ese dato actualizado a la fecha de hoy. Respecto a cuántos niños han sido afectados por posibles hechos de ESNA, como mencioné en la presentación, tenemos 310 circulares sobre este fenómeno levantadas y denunciadas respectivamente al Ministerio Público entre el año 2019 y el año septiembre de 2021. Ese es el periodo de entrega de información. Respecto con la relación con el Ministerio Público, la verdad es que hemos tomado distintas medidas para poder abarcar en particular, ¿cierto?, lo que menciona, lo que detecta la visita a la magistrada. En el CREAT Pudahuel se hicieron varias gestiones, en particular nos juntamos con la fiscal destinada a estos temas de foco criminal en materia de explotación sexual infantil o de niños, niñas y adolescentes, para pedirle prioridad en las investigaciones y pedirle, decirle que estamos a la disposición para entregarle muchos más antecedentes. Los equipos, en particular de CREAT Pudahuel, hacían hartas acciones de rescate a las chicas afectadas, y seguimientos, exponían, ¿cierto?, su seguridad para salir a ver y anotar patentes, placas de patentes asociadas a gente que lo está esperando afuera, a estas niñas. Información que fue entregada a las denuncias al Ministerio Público para poder ser investigada, pero lamentablemente dichas investigaciones no han llegado a término y por tanto siguen abiertas. Y acá la importancia también es que no solamente se investiguen rápidamente, sino que también puedan ser esclarecidas porque si no, de alguna manera se está como avalando, ¿cierto?, este fenómeno delictivo tan grave que afecta a tanto niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Por tanto, nosotros reiteradas veces solicitamos al fiscal foco asignado que apuráramos las causas, presentamos 109 querellas nosotros mismos para poder enterarnos más, tener más información sobre el proceso mismo, y lamentablemente las causas no han tenido resultado deseado, esperado por el convenio realizado entre el Ministerio de Justicia, nosotros y el Ministerio Público. Eso, Presidenta. Perfecto, muchas gracias. Quisiera preguntarle a la Secretaría si ha recibido alguna respuesta de algún oficio por parte del servicio, porque yo no la he recibido y acá nuestra directora señala haber contestado algunos de ellos. No, Presidenta, yo no tengo ningún oficio respondido del servicio y a lo mejor tendrían que revisar el sistema. No sé, por lo menos a nosotros no nos ha llegado nada y como es automático, si nos hubiesen respondido aparecería de inmediato en el sistema. Muchas gracias, Secretaría. Quisiera insistirle entonces a la directora si puede revisar qué ha pasado con esos oficios, si efectivamente se han contestado, por qué no han llegado, porque nos urge poder contar con esa información. Entonces, si no hay más, Presidenta, ¿quiere tomar la palabra? Presidenta, ¿Sí? sí.
Lo que pasa es que me quedó la duda, Presidenta, con el tema de los funcionarios. Porque, ok, la directora dice que ellos realizaron la denuncia al Ministerio Público. Desde ahí, ¿el servicio hace algún seguimiento o reitera al ministerio? ¿Qué sucede ahí? Finalmente, no sé si ella tendrá información, pero cuando el servicio realiza la denuncia, hoy día, cierto, se separó el Sename, por lo tanto, perfectamente estos funcionarios podrían estar en otra institución, o sea, no sé, ¿cómo se llama la nueva? En el servicio Mejor Niñez. Entonces, eh, me gustaría saber si ellos, en el fondo, como parte de la institución, hacen ese seguimiento, se preocupan de que estos funcionarios no estén impartiendo o estén cuidando a menores en otros lugares que también pertenecen, en el fondo, aparte del servicio. Perfecto. Zafiro, Presidenta, pide la palabra también. Diputado Zafiri. Gracias, Presidenta. Sí, para una sola respuesta. Quiero preguntarle a la directora nacional del Sename, para que nos responda, ¿cuántos funcionarios del servicio que dirige el actual Servicio Nacional de Menores fueron traspasados desde el Sename al servicio Mejor Niñez? Eso, Presidente. Perfecto, muchas gracias. Le ofrezco la palabra a la directora del Senado. Muchas gracias. Revisaré, Presidenta, el tema de la salida de los oficios porque lo firmé la semana pasada, deben haber salido. Voy a reiterar su salida. Respecto a los funcionarios, en el fondo nosotros hacemos las denuncias al Ministerio Público y tratamos de que esa información pueda ser esclarecida lo más rápido posible para poder tener el fondo la versión final sobre qué ocurrió en los hechos, ¿cierto? Si que efectivamente son declarados culpables para que puedan ser incorporados, ¿cierto?, en el registro de inhabilidades. El registro de inhabilidades, como ustedes saben, es un registro en donde se incorporan agresores sexuales. Lamentablemente ese registro de inhabilidades tiene un desfase de actualización de parte del Poder Judicial de cerca de 6 meses, pero nosotros revisamos dentro del protocolo, ¿cierto?, es revisar que todos los funcionarios vigentes de servicio no se encuentren en el registro de inhabilidades para trabajar con niños, niñas y adolescentes. Le hacemos seguimiento, sin embargo, como mencioné, el Ministerio Público no se ha logrado avanzar con la importancia que tiene, en el fondo, este tipo de hechos delictivos, las investigaciones, y por tanto, a la fecha son muy poquitos casos en donde efectivamente se ha declarado un culpable o se ha detectado un culpable de estas terribles vulneraciones a los niños, niñas y adolescentes. Respecto a los funcionarios traspasados al nuevo servicio, comentarles que como quedó en el proyecto de ley, ¿cierto?, se establecieron protocolos para ser traspasados, para ser evaluados aquellos funcionarios que fueran a ser traspasados a un nuevo servicio. Este proceso de evaluación tenía distintas etapas, tenía análisis de trayectoria, análisis psicolaboral, análisis de competencias, que permitieran en el fondo determinar que los mejores funcionarios puedan ser traspasados a un nuevo servicio Mejor Niñez. De estos, 1.330 funcionarios del Servicio Nacional de Menores fueron traspasados a nuevo servicio, y entiendo que el nuevo servicio hizo un proceso de selección también con los mismos estándares para poder completar, ¿cierto?, la dotación del nuevo servicio Mejor Niñez. Presidenta. Presidenta. Perdón, ¿sí, diputado Zafiri? Sí, si me permite, Presidenta, no se entendió la cifra. Me da la impresión que escuché que del Sename se traspasaron 1.330 funcionarios al servicio. Si eso es correcto, me dice que sí, la directora nacional. Y una última pregunta, Presidenta. Si no se sabe o no se ha hecho seguimiento respecto de los funcionarios que eventualmente cometieron delitos y que fueron denunciados al Ministerio Público, si no se sabe, digo, el resultado de esos procesos, ¿qué argumentos jurídicos se tuvieron presentes para poner término a esos servicios? Porque usted afirmó antes, directora, que, por su intermedio, Presidenta, que habían sido separados del servicio.
Gracias. Sí, directora tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, comentarles que los funcionarios que estábamos hablando son funcionarios, eran funcionarios del área de justicia juvenil, que están denunciados al Ministerio Público y a la espera de su resolución y por mientras separados sus funciones con procesos sumariales pertinentes para estos casos. Respecto a la revisión que está para el traspaso de funcionarios a nuevo servicio Mejor Niñez, se incorporó a través también, no solamente de lo que salía en el proyecto de ley, en la ley que crea nuevos servicios, sino que se incorporó en el decreto fuerza de ley número 2, que crea la planta del servicio. Se incorporó además una restricción adicional que tiene que ver con aquellos funcionarios que hayan sido sujetos de una investigación sumaria por maltrato. Esos funcionarios no podían ser traspasados, por tanto, se incorporó esa segunda capa de análisis para poder resguardar que efectivamente aquellos funcionarios que trabajan con niños y adolescentes en el nuevo servicio no tengan ninguna denuncia por maltrato u otro hecho constitutivo de delito hacia un menor. Presidenta. Sí, diputado Sofía. Presidenta, yo la verdad es que lamento, pero mientras más escucho, más me espanto. Porque lo que nos acaba de decir la directora del Sename es que en virtud de la norma contenida en un decreto con fuerza de ley, se estableció circunstancias distintas, no contempladas ni en el estatuto administrativo, para los efectos de impedir o no la permanencia o el acceso a estos servicios. Eso es una flagrante violación de las normas legales. No puede un decreto con fuerza de ley producir el efecto de modificar el estatuto administrativo que de estatuto, digamos, tiene poco porque es en realidad una ley. Quienes desde el primer año en la universidad escuchamos de la teoría piramidal de las normas jurídicas, sabemos que eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces, ese decreto con fuerza de ley dictado y firmado por el presidente de la República es absoluta y completamente ilegal. Me atrevo a decir inconstitucional. No podría haber ocurrido algo así. Prefiero no hacer más preguntas, Presidente. Y entonces, si no hay más solicitudes de palabra, podemos pasar al segundo invitado del día de hoy. Diputada Olivera. Presidenta, la diputada Castillo tiene la palabra pedida. Perfecto. Diputada Castillo y luego diputada Olivera. Sí, gracias, Presidenta. Yo quería hacer una consulta relacionada con lo último que dijo la directora en relación a los sumarios. Fui parte de la Comisión de Infancia que se hizo al inicio del mandato del presidente Piñera, y en ese entonces, de acuerdo a lo que informó Susana Tonda, quien dirigía el Sename, señalaba que habían cerca de 800 sumarios pendientes. Sumarios que se fueron resolviendo supuestamente a lo largo del tiempo, pero que nunca ha quedado claro si finalmente qué pasó con todos esos sumarios, si todos lograron resolverse y qué pasó con esos funcionarios. Entiendo que habían distintas categorías de infracciones en esos sumarios, justamente no todos eran por graves vulneraciones de derechos, pero sí habían algunos que eran los más graves, y me gustaría saber qué pasó con esos sumarios y si están resueltos y qué ocurrió también con esos funcionarios, entendiendo, de acuerdo a lo último que dijo la directora, que no habría ninguna de esas personas que están sumariadas que habrían sido traspasadas al nuevo servicio. Diputada Olivera. La diputada Olivera no ¿Se quiere escucha, la no? palabra. ¿Diputada Presidenta. Olivera? No, ella no está pidiendo la palabra, Presidenta. Ah, pensé. Perfecto, entonces ahora sí, por última vez, la palabra. Gracias, Presidenta.
Respecto a los sumarios, efectivamente, a noviembre del año 2020, cuando asumo como directora nacional de Servicio Nacional de Menores, existían 891 procesos vigentes de sumario. De ellos, 305 correspondían a áreas de protección, y de esos 305, 159 están asociados a algún tipo de maltrato o agresión hacia un niño o niño adolescente. Por tanto, dado la magnitud de los sumarios presentes, se estableció un plan de tarea, una unidad de foco, digamos, para poder trabajar y cerrar aquellos procesos sumariales, en particular los que tuvieran que ver con protección, y en particular aquellos que tuvieran que ver con alguna sanción, alguna situación de maltrato hacia algún niño o niña adolescente. Y así ese plan de integridad fue disminuyendo mes a mes la cantidad de sumarios, terminando, ¿cierto?, siendo traspasado al nuevo Servicio Mejor Niñez 54 sumarios. Algunos sumarios no solamente eran trabajados a través de el servicio, sino que muchos de ellos también estaban en estos procesos, en el Ministerio de Justicia algunos, en Contraloría otros, y por tanto esos procesos fueron traspasados a nuevos servicios para que puedan cerrarse propiamente tal desde allá con las tomas de razón respectivas en esos distintos procesos. Y lo que buscaba esta medida era poder, en el fondo, traspasar a aquellos funcionarios del servicio más idóneos con las mayores competencias para asegurar y garantizar que los niños y niñas adolescentes bajo cuidado del Estado estuvieran protegidos y resguardados en sus derechos. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, directora. Vamos entonces ahora a pasar a la segunda invitada del día de hoy. Quiero agradecer a la directora del Sename por enviar la brevedad, la respuesta de los oficios. Vamos a continuar entonces con la jueza de familia, doña Mónica Giles, que nos acompaña el día de hoy. Jueza, gracias por acompañarnos. Tiene la palabra, está por 15 minutos. Gracias, diputada. Yo no sé si es a mí, soy yo quien tiene problemas de señal, Presidenta, o a lo mejor es desde su el lugar en que se encuentra, porque me ha costado poder seguirla, pero entiendo que me dio la palabra, así que agradezco no solo la posibilidad de estar aquí el día de hoy, si no se escucha y el problema lo tengo yo, me gustaría que me pudieran avisar. ¿Me escuchamos? Sí, gracias. Agradecer la invitación, señalar que estoy con fiebre en este momento, así que voy a tratar de hacer lo mejor posible. Me encuentro además de vacaciones, pero he querido estar presente el día de hoy. Tuve la oportunidad de revisar algunas de las presentaciones anteriores para tratar de ser lo más, digamos, ir rápidamente a lo fundamental. Quiero sí tomarme 2 minutos en presentarme, porque muchos de los diputados aquí presentes no he tenido la oportunidad de conocerlo. Yo soy abogado, soy jueza de familia, voy a cumplir 20 años en el Poder Judicial, soy magíster en Derechos Humanos, docente en distintas universidades del país, tanto en pregrado como en posgrado. Soy invitada permanente al Congreso Nacional, donde se me pide informe respecto de las leyes en materia de infancia. Instela con la creación de la Comisión de Infancia, la Asociación Nacional de Magistrados, y la coordiné por 3 años. Soy expositora permanente en congresos tanto nacionales como internacionales. Y dirigí el trabajo desde el año 2019, en que se revisa la situación de más de 6.500 niños junto a un grupo de jueces del sistema proteccional, que dio pie a lo que coloquialmente se ha llamado como el informe G3. Además, fui jueza presidenta de mi tribunal durante 4 años, que es el máximo plazo. Hoy estoy como subrogante. Y en este carácter, además, el comité de jueces de mi tribunal me ha encomendado la visita a las residencias cuando, sirviendo el teléfono de turno telefónico 24 horas, existe alguna llamada, ¿cierto?, que amerite que la presencia del juez en la residencia, como ocurrió, y es el motivo de la cautelar, ¿no?, y el fundamento de la cautelar que presentamos junto a Branislav Marelik,
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ampliación posterior a todos los niños. Me voy a referir puntualmente a ello. Y además de la notificación que hicimos, ¿no?, del incumplimiento por parte del Estado de Chile ante la ONU. Es en ese carácter, entonces, que mi tribunal recibe un llamado telefónico relativo a que una menor de edad ingresada en el CREAT Pudahuel habría fallecido, ¿no? Y sin dar mayores antecedentes, por lo tanto, hubo que hacer toda una investigación para poder dar con su paradero, y en ese sentido me constituyo en el CREAT Pudahuel. Y la verdad es que no voy a hacer alusión hoy ni me voy a detener en el diagnóstico, porque creo que los invitados que me han antecedido en la palabra han sido claros en señalar cuál es el diagnóstico. Es conocido además, y lo complejo es que hace 10 años, y es lo que me motiva en lo personal a la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la diferencia entre lo que me tocó ver en terreno hace 10 años atrás es que la vida de los niños ha sido perjudicada, y los niños se encuentran mayormente afectados en su integridad física y psíquica y a causa de la intervención estatal. Hemos escuchado acá cómo los distintos intervinientes de alguna manera justifican, si no el diagnóstico y los nuevos críticos de todos. Escuchaba al ministro con horror, ¿no?, que refería que había impunidad. Entonces, cuando los intervinientes, y aquí en la vida de los niños, sobre todo aquellos que están en explotación sexual infantil, son variados de distintas instituciones y poderes del Estado. Tenemos jueces, consejeros técnicos, curadores ad litem, profesionales de los programas, CENAME, las policías, el Ministerio Público, por cierto, la Defensoría de la Niñez, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, las residencias, los programas, la oferta, etcétera, cuando todos fallan de alguna medida, aunque uno puede ver que efectivamente existe escasa autocrítica de quienes han asistido digamos, como invitados a la comisión, pero si solo tomáramos en consideración que no lo están haciendo del todo bien todas las instituciones aquí señaladas, el costo lo han pagado los niños, niñas y adolescentes, y sobre todo aquellos que están en la situación más grave, que son aquellos que están con orden de búsqueda y recogimiento en situación de calle, y especialmente, o dentro de ellos, las niñas, ¿no?, en explotación sexual infantil. Hay también niños, pero el porcentaje mayoritariamente afecta a las mujeres. Entonces, lo que me impacta al llegar al CREAT Pudahuel es verificar no solo que las condiciones que encontramos en el año 2010 se mantenían en términos voy a hacer un breve resumen de lo que encontramos, licencias médicas, los funcionarios, el director de la residencia del Centro de Administración Directa con licencia médica, la población de niños que estaban con orden de búsqueda y recogimiento. Desde la información que había solicitado a la fecha de la visita había aumentado de 92 a 124 niños, niñas y adolescentes. Habían 35 en ese momento que estaban fugadas. Junto con el director, habían otros funcionarios que también se encontraban con licencia médica, sin ningún suplente, lo que merma, por cierto, la calidad de atención, ¿no? Dormitorios y baños en condiciones indignas e insalubres. Lo mismo con el de las visitas y del personal, sin perjuicio que existe un contrato, ¿no? Entiendo, entre el Servicio Nacional de Menores y una empresa que tendría que prioritariamente ir verificando aquellas condiciones. Venta de droga en los alrededores del recinto al alcance de los niños y niñas que se fugan, existiendo también antecedentes de explotación sexual infantil, sin perjuicio que yo iba por una niña determinada. Frecuentes fracturas de los niños y heridas por caídas de la techumbre cuando acceden a esos lugares, y todas estas situaciones se ven favorecidas por la falta personal que, como ya había señalado. Entonces, lo que motiva esta acción internacional es que después de como señalé, 20 años en el Poder Judicial y 10 años asistiendo al Congreso
poniéndome a disposición de los gobiernos de turno, ¿no? Así trabajé en salud con el subsecretario de redes asistenciales del primer gobierno del presidente Sebastián Piñera y con el director de la época, por ejemplo, Francisco Estrada, y también con Estela Ortiz en el gobierno de la presidenta y con quienes fueran los ministros de justicia en todos los gobiernos, lo mismo con el actual ministro. A mi juicio no queda ninguna acción en el ámbito nacional para mejorar la situación de los niños, niñas y adolescentes. Los problemas estructurales a los que hizo referencia el informe en la ONU cuando nos refiere, ¿no? Uno ha escuchado en todos los intervinientes que se nos refiere como un país que ha violado grave y sistemáticamente los derechos humanos de nuestros niños. Esas condiciones estructurales no cambian en nuestro país. La ley de garantías aún no ve la luz, el servicio mantiene. Me puedo extender, me pongo a disposición también de la Secretaría para enviar toda la documentación que tengo al respecto. Tengo el tiempo acotado, pero no modifica, ¿no? Ni va a modificar la situación de los niños, sobre todo aquellos que tienen situaciones de mayor vulneración. La oferta es inadecuada, en materia de salud mental es inexistente, aunque se quiera decir otra cosa, no existe. Se ha comprometido en el Acuerdo Nacional por la Infancia, entre otras cosas, la creación de UCRI, que no se han creado. No existe una oferta para los niños en explotación sexual infantil, no existe, porque es una oferta que debería darse especializada, con profesionales idóneos, con un equipo multidisciplinario que no existe. Los cupos que hay en las unidades de corta estadía, la verdad es que no son cupos. En relación a yo digo que derechamente no existe oferta. Y la solución que nuestro país va dando a las problemáticas, y esto también es algo que pusimos en conocimiento de la comisión, no son las adecuadas, más bien yo siempre señalo, porque es un gráfico que se ha jugado al ensayo y error con los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Y la respuesta estatal, como las nuevas residencias familiares, que no son, por mucho que se quiera decir que tienen las competencias para abordar la problemática de esta comisión, no la tienen. Así hemos visto cómo se quemó una residencia, cómo otra residencia ha tenido que trasladarse, ¿o no? Y los problemas que han tenido también las residencias en distintas regiones. Por lo tanto, las residencias familiares no son la respuesta para esto, la complejidad que tienen estos niños, tampoco las residencias de alta especialización, las RAE, que desde el propio Ministerio de Salud han señalado que estas tienen serios y varios defectos de lo personal. Tuve que vivenciar el caso de una menor de edad, ¿no? Que venía desde regiones y que estaba en protección simple, si se quiere, no había sido vulnerada en su ámbito de la sexualidad, pero el ingreso de la RAE se fuga y fue violada, ¿no? Y eso genera, y espero traspasar, ¿no? Lo he tratado de decir de todas las maneras posibles, ¿no? Enérgicamente, de manera más, de distintas formas, pero la verdad es que nuestro país está al debe, hemos traspasado un límite que no nos corresponde como garantes, y aquí me quiero detener sobre todo en aquellas instituciones que somos garantes, como lo es el Poder Judicial. No sé, algo esbozó la vicepresidenta de la Asociación Nacional de Magistrados en relación a cuál es, cierto, la problemática, hablando de que se había realizado un manual de buenas prácticas. ¿Por qué se hace un manual de buenas prácticas en la Comisión de Infancia? Porque en la tramitación de las causas en materia de familia muchas veces para niños y niñas no existe el debido proceso. Además de su familia, tenemos un problema grave en términos de que tanto los niños, niñas y adolescentes no tienen, cierto, una representación jurídica. El programa Mi Abogado es un curador ad litem de los niños, no es el abogado que representa su interés manifiesto.
Además, en los tribunales de familia podemos ver falta de fundamentación en las medidas de protección, causales de ingreso basados en factor de pobreza, la mantención de criterios anacrónicos como la visión tutelar del niño como un objeto de protección, la priorización de la internación por sobre otras medidas de cuidado alternativo y de preferencia de la familia, es lo que me impactó también de sobremanera en alguna de las causas que en la causa que es materia de los dos niños por la cautelar y en la ampliación, es que el derecho a ser oído y la escucha del niño en el proceso casi es inexistente. Algunos niños llevan 10 años en el sistema proteccional, han sido derivados a múltiples programas que trabajan de manera no armónica, si se quiere, y los niños no habían sido escuchados nunca, ¿no? Una vez que activa uno la cautelar, bueno, ahí empieza la escucha de los niños en distintas causas. Entonces, quiero referir que, porque es importante la autocrítica, lo esbozó también la vicepresidenta de la Asociación Nacional de Magistrados, en su última convención nacional también acordó no hacer una presentación ante organismos internacionales y ante la pregunta de si respaldaba o no aquella que he presentado yo, que ella alude que no puede responder, bueno, la problemática y el diagnóstico lo tenemos en la Comisión de Infancia desde que yo coordinaba esa comisión y así se lo expusimos también cuando vino a Chile la ONU. Así que los problemas son sabidos, el diagnóstico es claro, y si bien es cierto, cuando hace 10 años atrás, cuando me tocó liderar este proyecto que cambia la vida, ¿no? En el sentido de que por siempre el camino será el que he llevado hasta el día de hoy, en términos de intentar de todas las formas que sean posibles que los niños no sean víctimas de graves vulneraciones, porque el Estado, y esto no hay que perderlo de vista, el aparataje estatal se enfrenta a la familia sin abogado, niños sin abogado, y toma medidas como las más graves, ¿no? Que es el separar al niño de su medio familiar y comunitario para entregarlo a un sistema de protección que no solo no los cuida en muchas ocasiones, sino que además los vulnera en mayor medida. Y creo que ninguno de los actores o los invitados ha dado cuenta, si bien es cierto, todos han señalado cuál es cierto el impacto, lo que es la explotación sexual infantil, que yo lo resumo con lo que ha dicho ahorita en términos de que es una tortura derechamente y que viven los niños por años y permanentemente. El niño que ingresa a una residencia, al CREA en este caso, y que se fuga y es violado, y se fuga y es violada, y se fuga y es violada una y otra vez, eso constituye una tortura permanente para los niños, y todos quienes actúan en esas causas también, en definitiva, no han logrado poner coto a la situación. En el ejemplo propuesto, uno puede ver cómo existe una multiplicidad de jueces que intervienen en las causas, consejeros técnicos, y pareciera ser, porque yo creo que aquí nosotros tenemos que hacer una reflexión más profunda, que estos niños son niños y adolescentes que no son como nuestros hijos. No estamos hablando de nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros parientes, nuestros sobrinos, no, aquí estamos hablando de otros niños, de niños que se dicta una orden de búsqueda y recogimiento en forma general, que las policías se demoran 3, 4, 6 meses en ir a buscarlo, que son víctimas de distintas medidas, y digo víctima porque lo entrego a su madre, lo entrego a su abuela, lo ingreso al CREA, vuelve a reingresar, se fuga, y son parte de un círculo que no termina para ellos. ¿Y cuándo termina? Termina cuando cumplen los 18 años de edad, y pareciera ser que desde salud muchas veces, desde educación, estos niños son más bien tratados de que pase luego por aquí, ¿no? Salud, son niños cachos, no sé cómo decirlo de otra manera.
coloquialmente. Eso es, son niños que nadie quiere, son niños que no se quieren atender, son niños que en las residencias que se han creado tampoco tienen cabida, y que debería ser para nosotros una herida abierta, ¿no? No tenemos claridad tampoco, porque los sistemas informáticos tampoco me voy a hacer alusión a ello, ya lo han señalado desde la Fundación para la Confianza, cómo tenemos problemas en los sistemas informáticos, cómo no conversan las distintas instituciones, y eso también viene desde tantos años. Y todo eso que hemos señalado provoca que cada vez y cuanto más vulneración y más abuso sufren los niños que sí son víctimas, porque no todos los niños, no hay una mirada de que todos los niños sean víctimas, no. La cautelar se interpone en primer momento por una niña en particular, menor de edad, pero la historia se repite, y en el caso de ella pudimos cruzar más de 20 niños en explotación sexual infantil. Luego, en coordinación con colegas, al ir a distintas residencias, podemos ver cómo también hay redes de explotación sexual infantil, y uno logra ver el bosque, ¿no? Y cuando eso se visualiza, que me imagino que también debe tenerlo claro el Ministerio Público, por eso sería sumamente importante la invitación, es que uno entiende que no hemos podido, digamos, hacer frente como Estado a esta gran problemática, y las consecuencias para los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de explotación sexual infantil tienen consecuencias físicas, y lo quiero decir porque en esta comisión tampoco, y suele ocurrir ni en la tramitación de las leyes, ni en las comisiones, se escucha a niños, niñas y adolescentes, ¿no? Las consecuencias físicas de un niño que es víctima de abuso o explotación o violencia, ¿cierto?, sexual, son hematomas, infecciones de transmisión sexual, desgarramientos, sangrados vaginales o anales, enuresis, encopresis, dificultad para sentarse o para caminar, embarazo temprano. Yo me imagino que todos los niños que todas las niñas, ¿no?, que han tenido hijas de sus violadores, estos deberían estar ya con sentencia, ¿no? Hay consecuencias psicológicas iniciales del abuso sexual infantil, hay miedos, hay fobias, hay síntomas depresivos, hay ansiedad, hay baja autoestima, hay sentimientos de culpa, estigmatización, trastorno por estrés postraumático, ideación y conducta suicida. Lo que estoy diciendo, y me perdonan que lea, no es algo que digo yo, ¿no? El documento que en todo caso también, como ya señalé, puedo hacer llegar, es de Save the Children, y es el que dice relación con una guía básica, ¿no?, para la formación de profesionales en el área, en problemas cognitivos, conductas hiperactivas, problemas de atención y concentración, bajo rendimiento académico, peor funcionamiento cognitivo general, trastornos por déficit de atención con hiperactividad, problemas de relación social, menor cantidad de amigos, menor tiempo de juego con iguales, elevado aislamiento social, problemas funcionales, problemas de sueño, pérdida de control de esfínter, trastornos de la conducta alimentaria, quejas somáticas, problemas de conducta sexualizada, masturbación compulsiva, imitación de actos sexuales, uso de vocabulario sexual inapropiado, curiosidad sexual excesiva, conductas exhibicionistas, conformidad compulsiva, y conducta disruptiva y social, hostilidad, agresividad, ira y rabia, trastornos oposicionistas desafiantes, entre otras cuestiones. Y para ir terminando, porque me imagino que ya me pasé del plazo, quería señalar, atendía también las intervenciones anteriores, que la denuncia ante la Corte y ante la Comisión Interamericana, la solicitud de cautelar, ¿no? En un principio no es respecto de todos los niños en el sistema residencial, particularmente de 2 pequeños en un inicio, de 2 menores de edad, y luego cuando se cruzan, ¿no?, la vía, y uno logra ver que esto es una situación que no es puntual a todos los niños que sean víctimas de explotación sexual infantil. Relativo también, di cuenta pormenorizada a la Comisión y al Ministerio Público y al presidente de la Corte Suprema y al presidente de la Corte de Apelaciones y al ministro de Justicia y al presidente de la Corte y al presidente de la Cámara de Diputados y al Senado, etcétera, de todos los antecedentes que obran en mi poder. Los niños no tienen una causa, lamentablemente, tienen 1, 2, 10, 15, 20, lo que hace mucho más difícil su estudio. En la denuncia en todo momento se protege la identidad de las presuntas víctimas de acuerdo a las consideraciones que descansan, ¿cierto?, los criterios que hemos asumido como deseables de cumplir. Por lo tanto, para mí es un argumento falaz
el señalar que la denuncia de hechos de este tipo constituye una estigmatización y generación de prejuicio, toda vez que justamente la denuncia obedece a la inoperancia, la inactividad y la impunidad provocada por las instituciones y actores que no nos hemos ocupado de este tema. Este argumento lo que hace es que bajo la óptica burocratizadora consigue el efecto de que no se conozcan los hechos de explotación y de abuso. Justamente la intervención del Estado en su fase de protección, que evidentemente constituye una intervención en la esfera de la autonomía, pero su legitimidad descansa en la finalidad de poner término a la violación de derechos y por lo mismo es excepcional, porque lo que busca es proteger, reparar, cortar el círculo de la violencia y sancionar a los responsables en vez, a la vez que prevenir. En todos los nudos críticos que se han señalado, a modo ejemplar, la Defensoría de la Niñez concurre, ¿cierto? Levanta las fichas que están donde narra además las historias o las situaciones vividas y vivenciadas incluso de explotación sexual infantil en las residencias, y yo no veo que en ninguno de las propuestas o de los nuevos críticos se establezca con claridad que se debe poner coto a la explotación de que está siendo víctima, la tortura de que está siendo víctima el niño, niña y adolescente. Los jueces de familia no podemos conformarnos con las 2 visitas al año. Los curadores ad litem del programa Mi Abogado especializado, etcétera, no pueden no recurrir a las resoluciones de los jueces, no recurren las resoluciones de los jueces. Ingrésese al CREAT, ingrésese a corta estadía, aunque incluso hayan pedido una medida distinta. Incluso cuando el tribunal determina en contra de la petición del curador ad litem, no recurren las resoluciones. Y a mí me gustaría saber, y ese es un dato que la comisión podría pedir, porque ahí se ve el trabajo, ahí se ve la especialización. Los jueces de familia no pueden no tener ningún control, no podemos. Todas las judicaturas tienen un control, ¿no? Pero aquí no hay abogado ni para la familia, no hay abogado para los niños, y por lo tanto lo que dice el juez, las cortes no conocen, y lo que dice el juez termina siendo la última palabra. Y además, jueces que han tenido que, cierto, a nivel país, trabajar con una sobrecarga laboral producto del primer, segundo, tercer retiro, que el Congreso, que también tiene aquí bastante responsabilidad, a mi juicio, todos los poderes del Estado, las leyes que salen del Congreso, la verdad es que muchas veces no atienden la problemática, tratan de hacer vista gorda a los problemas estructurales como la tercerización del Estado, en el cuidado de los niños, niñas y adolescentes, y así cuando hay que dar la mayor autonomía que hay que entregarle a los niños, el legislativo no, más bien intenta ir por el lado. Por lo tanto, aquí tenemos los 3 poderes del Estado, bastante que hacer. Propuestas tengo muchas, documentos nunca, ya no hago ni PowerPoint ni documentos, la verdad es que de memoria puedo contarles lamentablemente esta triste realidad que ojalá comience a generar un dolor a todos los intervinientes, que los jueces de familia que los jueces de familia y los institutos de derechos humanos cuando verifiquen, ¿no?, en terreno, ojalá las visitas se hagan siempre de manera presencial, no sirven por videoconferencia como se han hecho este último tiempo, en su mayoría en el Poder Judicial y otras desde las otras instituciones, empiece a doler este tema. Y no sirve la denuncia de la Fiscalía. Eso es un elemento. Prevención, protección, reparación eficaz y, por supuesto, que se investiguen los delitos. No sirve una denuncia de la Fiscalía, no sirve un oficio con recomendaciones, eso no sirve. Los garantes tenemos que poner coto a la violación de un niño, niña y adolescente cuando tenemos conocimiento de ella. Y lo mismo esta comisión. Estuve hace poquito en el Senado diciendo, también puedo hacer llegar esa intervención, pero creo que aquí los garantes, hemos fallado todos, garantes, cogarantes, intervinientes, etcétera, y tenemos que empezar a hacer las cosas bien. Si detecto un abuso, una violación en un niño, niña y adolescente, no puedo hacer una recomendación. Mi obligación como garante es poner término a la misma. Eso, señora presidenta, muchas gracias. Presidenta. Muchas gracias. Presidenta. Sí, diputado Zafirio. ¿Me escuchan? Gracias. Presidenta, sí, es que yo le quiero pedir disculpas de antemano, pero la verdad es que yo voy a terminar mi labor como diputado en un par de semanas legislativas más y no puedo dejar pasar la oportunidad.
de decirle algo a la magistrada Mónica Helder. Y es que yo dificulto que haya en el Poder Judicial una persona que haya asumido con la intensidad, con la sabiduría y con la prudencia que se necesita estas graves situaciones de las que nos ha hablado hoy día respecto de las vulneraciones de derechos de los niños y niñas. Yo quiero, Presidenta, si usted me lo permite, darle las gracias a la magistrada Geldres. Ella nos ha acompañado a esta Cámara desde el año 2011-2012 en las dos comisiones investigadoras que dieron origen a que empezara a correr el velo después del informe que ella le entregó al ex ministro de la Corte Suprema, don Héctor Carreño, a quien acusamos constitucionalmente por haber ocultado un informe de la magistrada Geldres. Darle las gracias por su trabajo, darle las gracias por el nivel de su compromiso, por la consistencia conceptual que tiene para abordar los distintos temas, porque en Chile hay una frase que se usa mucho para no resolver nada, y es la frase con la que comenzó su intervención la directora nacional del CENAME en esta sesión. Se trata, comillas, se trata de un problema complejo, de difícil solución y multifactual. Cierro comillas. Cuando se dice eso, como lo dijo la directora del CENAME, lo que en realidad nos está diciendo es, miren, como nos decía la diputada, nos comentaba la diputada Sandón hace algunos minutos, esto ha pasado siempre, esto ha ocurrido siempre, así que no hay nada que hacer, ¿para qué se cortan las venas por nada? Así es que, por su intermedio, Presidenta, quisiera reiterar mi agradecimiento personal, y creo que esta Cámara también tiene mucho que agradecerle a la magistrada Geldres por su trabajo. Y no baje los brazos, magistrado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, diputado Zafirio. Quiero hacer mías sus palabras también y extender mis agradecimientos y en nombre de esta comisión también a la jueza. Ofrezco la palabra para preguntas. ¿Me escuchan? Es que estoy con problemas serios de señal. Sí, Presidenta, ¿sí? La escuchamos. La diputada Castillo está pidiendo la palabra, Presidenta. Diputada Castillo, la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, yo también comentar que voy camino al paraíso, si se escucha mal de repente es porque se puede perder un poquito la señal. Adherir a las palabras del diputado Zafiris, yo he tenido la fortuna de conocer de cerca el trabajo de la magistrada Geldres, y la verdad es que, como ella lo dijo en su intervención, son cuestiones que van cambiando la vida. Vemos mucho, yo sé que al diputado Zafirio también le ocurrió igual que a mí, que en el momento en que empezamos a tener más conocimiento sobre esta materia, la verdad es que uno se va apasionando porque parece ser, como decían recién también, un problema que no se va a solucionar. Pero yo les quiero comentar que la red completa de protección de infancia no son más de 200.000 niños hoy día, y quienes están en residencia no son más de 7.000, 8.000 niños. Por lo tanto, no debiera ser algo tan complejo para poder abordarlo. O sea, ¿cómo no vamos a poder cuidar a aquellos niños que han sido vulnerados en sus derechos y que cuando estén bajo la protección del Estado no podamos asegurarles a lo menos tres cosas? Uno, que no van a seguir siendo vulnerados. Segundo, que el Estado los va a proteger y que va a intentar de que cuando salgan también de la protección puedan tener redes que les permitan desarrollar su vida. Aquí hay algo que no se ha abordado, que lo hemos abordado en otras comisiones, por ejemplo, qué pasa con los egresados también, que ahí empieza otro drama, porque son niños que les cuesta, que aunque cumplan 18 años siguen siendo muy jóvenes, les cuesta mucho encontrar trabajo y finalmente también pueden caer en otros factores de vulneración de derechos. Bueno, dicho eso, Presidenta, nosotros hemos estado en varias comisiones relacionadas con infancia, son generalmente siempre los mismos invitados y las invitadas. Tuvimos una situación muy parecida cuando estuvimos en la comisión que dirigió
la diputada Olivera a propósito de los niños calle, y siempre llegamos a los mismos puntos. Y yo quería puntualizar ahí, aprovechar de preguntarle a la magistrada Geldre a propósito de lo que ella dijo al final de su intervención, pero que creo que es una cuestión absolutamente fundamental que tiene que ver con la representación jurídica de los niños, niñas y adolescentes. En la Comisión de Acuerdo Nacional de la Infancia se había llegado también a un acuerdo para poder incorporar mayor y mejor representación jurídica a través de las corporaciones de asistencia judicial. Entiendo que eso tiene un cumplimiento igual a 0, salvo que la magistrada me pueda sacar del error, y preguntarle derechamente qué avances ella ha podido observar en relación a la representación jurídica, que la verdad que es un tema que es dramático que los niños y niñas hoy día no tengan derecho a un representante. Y en ese sentido también, cómo se cruza esa representación jurídica respecto a las atribuciones de la Defensoría de la Niñez también. Eso, Presidenta, muchas gracias. Gracias, diputada. ¿Y hay más solicitudes de palabra en sala? Diputado Toa, Presidenta. Diputado Toa tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Primero, sumarme a las palabras del diputado Zafirio respecto al actuar y al mensaje que nos ha entregado hoy la señora jueza Geldre. Pero también aprovechar, Presidenta, yo no sé si será un poco tarde, pero en esta comisión, con demasiada frecuencia, a mi juicio, hemos tenido invitados que, más que referirse al objeto de esta comisión, vienen muy loablemente, digamos, a explicar qué es lo que hace la institución a la cual pertenecen y hacer una larga descripción que nos ha llevado a que el tiempo se nos agoten. En ese sentido, resaltando esta exposición, yo no sé, Presidenta, si junto con invitar a las próximas personas, se pudiera remarcar un poco que nosotros tenemos interés en que se aborde directamente el tema que es motivo de esta investigación. Yo no sé exactamente las invitaciones, pero si se pudiera recalcar eso, yo creo que nos ahorraría mucho tiempo y facilitaría el trabajo de esta comisión. En ese sentido, yo quiero reconocer, por ejemplo, la participación del ministro Larraín, que fue extraordinariamente sincero, crudo, para plantear el tema de manera muy vehemente y hacer un mea culpa respecto a la incapacidad que ha habido desde el gobierno para que sus esfuerzos tengan resultados. Eso, Presidenta, gracias. Gracias, que así sea adelante, que tengan en particular sobre ese tema en residencias de niñez. ¿Le parece, secretaria, que podamos de aquí en adelante enviar las citaciones con esa aclaración? Presidenta, no se le entiende mucho, pero le cuento que nosotros al redactar las invitaciones ponemos específicamente que es para que se refieren al objeto del mandato y le adjuntamos el mandato, la copia del mandato que dio origen a la comisión. Perfecto. Pero no le entendí qué es lo que me pidió que le pusiéramos en específico, tal vez aclararía más, pero no alcancé a entender, Presidenta.
No, que pusiéramos que se refieran exclusivamente a las redes de explotación sexual comercial en niños, niñas y adolescentes, residencia del Sename o bajo cuidados del Estado en cualquiera de sus modalidades, de las que hubiesen tenido conocimiento en particular o la forma en la que se está abordando la temática en particular por parte de la institución o organización que representan. Ya, así lo haremos de ahora en adelante, Presidenta. Me parece muy bien. Perfecto, muchas gracias. Yo quisiera, por último, no nos queda mucho tiempo, hacer unas breves preguntas. Antes de haber realizado la visita al CREAT Pudahuel, ¿usted había tenido conocimiento de otras situaciones de explotación sexual comercial? ¿No se entiende nada? ¿No se entiende, Presidenta? Bueno. ¿No? No. ¿Mal? No, mal. Pucha, qué pena. No se escucha, no se entiende. Electrónico. Tampoco. Puede ser. Presidenta, ya, le propongo, si no está escuchando, que sea el diputado Zafirio quien termine la comisión, dada la hora aquí, y realmente no se entiende nada. Bien, habiéndose cumplido el objetivo. Perdón, entiendo que la magistrada Geldres quería hacer uso de la palabra, magistrado. Me quedaron unas preguntas que me hicieron pendientes y la última que le alcancé a entender a la presidenta. Si quiere, respondo al tiro. Por supuesto, por supuesto. ¿Qué es lo más importante que nosotros deberíamos asegurar en la representación jurídica de niños, niñas y adolescentes y que no cumple el programa Mi Abogado con ese estándar? Es la autonomía. Entonces tenemos que definir, no le definió la ley, ¿no? En su momento, dentro del por qué no se creaba una institución autónoma, está siempre el tema de los recursos, ¿no? Y yo no he visto nunca que como Estado vamos a pedir recursos a otros Estados en términos del cumplimiento y de los compromisos internacionales al firmar la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, que entonces ingresa a nuestro país vía la Constitución, ¿no? Entonces nosotros tenemos que asegurar ciertas cuestiones y la representación jurídica no la tenemos asegurada en la tramitación del proyecto de ley de garantías. Esto se intentó poner como derecho, como principio, y finalmente quedó ahí por debajo, pero representación jurídica asegurada para todo niño que se enfrente al Estado no existe. Y la misión, si se quiere, del curador ad litem no tiene que ver con la representación jurídica. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando se genere, ¿por qué se necesita autonomía? Porque cuando se generen los casos más graves, como ha ocurrido en este país, ¿qué es lo que va a ocurrir si el programa Mi Abogado depende del Ministerio de Justicia? Lo que ya ha ocurrido, ¿no? Entonces tendemos a las mesas intersectoriales, tendemos en definitiva, a que la institución de alguna manera busque una alternativa que no es la alternativa que corresponde, que es en el proceso. Y me explico. Si hay curadores ad litem donde no se les ha permitido en las residencias el ingreso, ¿no? Y en una de las últimas, en el sur, en una de las últimas denuncias que en una residencia, ¿cierto?, existió en términos de explotación sexual a niños muy pequeños, el programa Mi Abogado no había podido ingresar a esa residencia. Entonces, ¿qué es lo que debe hacerse ahí? Y ahí deben presentarse, ¿cierto?, los escritos que sean necesarios, pero no una mesa intersectorial, porque estamos llenos de mesas intersectoriales, de protocolos, de firmas de convenio, que no han tenido resultado. Lo decía un diputado, ¿cierto?, en la sesión pasada. O sea, tenemos que aquí hay que empezar a actuar.
no más protocolo, o sea, que está bien, con la coordinación intersectorial, pero no ha funcionado la coordinación intersectorial de esa manera. Por lo tanto, la representación jurídica, el órgano, tendría que ser un órgano autónomo. Eso se puede, habría que verificar cuál es la mejor manera, si tal como existe una defensoría penal pública, ¿no? O un área de la defensoría de la niñez. Pero hay una situación que vivenciamos los jueces de familia, y es que los jueces penales son jueces penales, ¿no? Ellos dan instrucciones y se cumplen. Nosotros no. Nosotros tenemos miles de niños con lista de espera. Siempre se refiere, bueno, es el juez el que ingresa al CREAT. Claro, el juez ingresa al CREAT porque no hay otro lugar donde ingresar, no porque uno quiera ingresar a un niño al CREAT Pudahuel. En ese sentido también sería importante saber si se cumplió con el compromiso asumido por el Estado de cerrar todos los CREAT. Yo escuchaba al ministro la sesión pasada decir que se habían cerrado todos los CREAT, y por otro lado, esta comisión sesiona el jueves en el CREAT Pudahuel. Entonces ahí yo visualizo que hay una complicación. Por lo tanto, no es el estándar el programa Mi Abogado. Se requiere en este país una institución autónoma, gratuita a nivel país, que se ocupe de estas cuestiones en la forma o desde donde se piense que mejor puede funcionar o sea menos costoso, ¿no? Pero representación, los niños en este país, donde existe una estrategia o se establezca cuál es el querer, el parecer del niño en el proceso, no existe. No existe, porque el rol del curador ad litem por ley es otro. No es, como señalé, llevar el interés manifiesto. Creo que esa era la pregunta, y hay algo que me parece de toda relevancia. Siempre termino con alguna propuesta. He hecho propuestas, como señalé, a los distintos gobiernos. Le agradezco al ministro de Justicia también. En el año 2018 hicimos nos acercamos al ministerio a realizar un proyecto, ¿cierto? Y trabajamos en conjunto con el ministro y el presidente de la Corte Suprema de la época, don Haroldo Brito, un proyecto que buscaba priorizar a los niños que estaban con orden de búsqueda y recogimiento, comprometiendo además recursos. El ministro, yo eso lo agradezco, se presentó a la Corte Suprema no aprueba el proyecto en los términos señalados en el 2018, presentado, ¿cierto? Modifica la Corte Suprema a través del Comité de Modernización, y yo no sé en qué habrá quedado ese proyecto, pero claramente tampoco ha dado resultado, porque estamos en esta situación, y por lo tanto, dada las falencias informáticas y todos los nuevos críticos señalados, urge un informe de trayectoria. Aquí la reserva no puede jugar en perjuicio de los niños. Aquí debe realizarse un informe, partir por aquellos niños que están con orden de búsqueda y recogimiento, para poder priorizar y entregar la respuesta a las que estamos comprometidos, ¿no? Para poder terminar con la vulneración. Yo lo que veo de la presentación del ministro, por ejemplo, en los programas de explotación sexual, en los PEE, ¿cierto? Más de 1.000 niños están ingresados en ese programa. Por otro lado, la Defensoría, o sea, el Ministerio Público no sabe cuántos niños hay, pero ya hay, me imagino yo, que para estar ingresado a un programa de explotación sexual infantil tiene que existir, porque se está trabajando respecto a eso. Entonces tenemos de dónde empezar a obtener información. Lamentablemente la Comisión va a tener que cruzar ciertos datos, también me pongo a disposición, porque la información no está con claridad, pero si uno cruza la información que tiene el Poder Judicial con la información que tienen las policías, etcétera, yo creo que podemos llegar o acercarnos al número de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en explotación sexual infantil. El problema que tiene el Poder Judicial también es en términos de las visitas que se hacen desde el Poder Judicial por obligación, ¿cierto?, que nos impone la ley 2 veces al año. Es que en algunas ocasiones, por la distribución de las visitas, quien hace la visita no es el juez que lleva la causa, y tampoco es el juez donde se encuentra ubicada la residencia. Y eso, ¿qué es lo que puede llegar a generar que nosotros no veamos este bosque, que uno puede ver cuando en un caso como este tiene que revisar causas asociadas, etcétera? Las redes de explotación sexual infantil en ciertas comunas están determinadas, y eso se puede hacer
con un estudio de trayectoria que, como señalo, ojalá esta comisión atendiera a la posibilidad de que se efectúe. Eso, Presidenta, no sé si está o está el diputado Zafirio de presidente. Muchas gracias, magistrado. Muy bien, habiéndose cumplido el objetivo para el cual fue citada esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias a nuestros invitados.